Ok, amigos, muy buenos días. Se me ha encargado tratar el tema del reexamen, ¿no? Reexamen del control de comunicaciones. ¿Sí se escucha hasta atrás? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, excelente. Reexamen en el control de las comunicaciones y reexamen en relación a los documentos privados. Y en ese sentido, correcto, luego de haberse tratado la institución en relación de la búsqueda de pruebas y restricción de derechos, yo creo que han quedado claras algunas cosas, ¿no? En todos los casos, para buscar pruebas, ¿debemos utilizar las medidas restrictivas? No, ¿cierto? No, ¿cierto? Por ejemplo, van a la entidad estatal cualquiera y se aparecen 25 fiscales, todos con chaleco. Pónganle chaleco, porque sin chaleco no salen. Con chaleco. Y van y le dicen al gerente de la institución para los documentos, se le dice, señor, hemos venido 25, hemos venido 6 4x4 afuera, hemos venido para solicitarle que nos entregue los documentos, las planillas, etcétera. Claro, porque ¿cómo voy a incautar antes de haber solicitado o requerido? Salvo XXX, ¿cierto? Entonces el funcionario le dice, señor, me solicita usted, tómelo. ¿Qué hacemos con los 25 funcionarios? La pregunta si en todos los casos vamos a restringir la libertad o vamos a realizar un sinnúmero de acciones, ¿cierto?, para tratar de lograr algo que en realidad lo que tenemos que tener claro es que, teniendo claro la teoría del caso y sabiendo cómo son los mecanismos de búsqueda de pruebas, no todas las acciones de búsqueda de pruebas necesariamente implican las restricciones de los derechos. Es más, ya para todos es sabido de que recién con el nuevo Código Procesal Penal nosotros tenemos una sistematización, ¿no?, de todas estas restricciones. Cuando comenzó la lucha anticorrupción, ¿no?, cuando se comenzó el sistema anticorrupción, no se tenían ninguno de estos instrumentos y como antecedente tenemos las normas, las leyes limitativas de derechos, ¿cierto? De derechos. Entonces, ya muy bien para el sistema de justicia, excelente para la búsqueda de pruebas, excelente para una búsqueda de pruebas en una sociedad en la cual la sofisticación en la comisión de los delitos, ¿correcto?, se hace con alta tecnología, se hace de maneras muy sofisticadas y que merecemos nosotros como sociedad tener normas que nos permitan, ¿correcto?, estar a la altura en la lucha y la persecución eficiente, eficaz de todos estos extremos. Y entonces se me ocurre que en casos de criminalidad organizada, que a propósito que ayer, ¿no?, ha entrado todo estos temas de criminalidad organizada, en efecto, que más o menos muchas de estas herramientas se han diseñado justo para ello, ¿no? Entonces la visión estratégica del fiscal en general de los sujetos será prevenir,
será verificar, será fiatar cuál de los instrumentos que a mí me están dando yo los voy a utilizar, en qué casos, ¿correcto? Y qué es lo que quiero en realidad. Si tengo más o menos claro mi teoría del caso, ¿no? A ver, ¿qué tipos de criminalidad? No quisiera entrar en dogmática, sino simplemente como ciudadanos actualizados, más o menos, ¿no? ¿Qué tipo de criminalidad organizada? ¿Cómo es que la criminalidad organizada hay alrededor de qué tipos de delitos? A ver, doctora, hay criminalidad organizada en delitos de las clásicas, digamos. A ver, acá hay doctores que conocen por el hecho que están trabajando, ¿no? En muchas de estas ramas. A ver, vamos. A ver, doctora. El robo agravado, el lavado de activos. Unita, doctora. La doctora me dice criminalidad organizada en robo agravado. ¿Ya? ¿Ok? Sí, ¿no? Si son, digamos, ya sangrientos, ¿no? Con arma y sistemáticamente en una ciudad, en otra ciudad, está claro, ¿no? Nos dicen que hay en Trujillo, nos dicen que hay por acá, por Cono Norte, ¿no? Nos dicen, entonces más o menos están focalizados como zonas rojas, etcétera, ¿no? Doctora, ¿qué otra de criminal? Extorsiones. También, más o menos supuestamente focalizado, ¿dónde? Penales, nos dicen, ¿no? Y dicen que de Trujillo, más o menos los penales, ¿no? De Trujillo. Piedras gordas, también más o menos en piedras gordas. ¿Qué otro tipo de criminalidad organizada? Secuestro. ¿Dónde están la mata? Aproximadamente, aquí en la visualización de la criminalidad, ¿dónde están más o menos los grupos de secuestradores, los sicarios, no? Penales también. En el Callao, puede ser. Me han pasado el dato, por el Callao está la cosa. Digo, ¿no? Uno tiene que estar actualizado siendo penalista, digo. ¿Qué otro tipo de criminalidad, doctor? Tráfico de drogas, ¿no? Aeropuertos ya han llegado a los funcionarios, hay temas de estatales, no me hablen de avión presidencial, recuerden algunas otras cosas, por favor, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Qué otros tipos de criminalidad organizada? Oiga, están muy reservados. ¿Trata de qué? De personas. ¿Quién dijo blancas? ¿Quién dijo blancas? ¿Y por qué no pueden ser morenas, oiga? ¿Por qué no pueden ser mestizas? Se generaliza, ¿no? Y entonces también tenemos criminalidad de trata de personas. No sea discriminador, doctor. Porque también puede haber, sí o no, de todo tipo. Bueno, trata de blancas, más o menos, ¿por qué lugares? Madre de Dios. ¿En Iquitos? También, eso más o menos están focalizados, ¿no? ¿Qué otro criminalidad? Corrupción también. ¿Qué otro? Pornografía infantil, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Minería ilegal. Terrenos, tráfico, hartísimo. Tráfico de terrenos, cantidad de terrenos, ¿no? 5 soles, 20 soles, no sé, las comunidades, ¿no? Todo un tema. Doctor, tengo 5 casas en Asia, me lo vendieron barato. Bueno, por ahí habría que ver de quién es, cómo es, ¿no? Etcétera. Muy bien. Así como existen, miren, así como existe en nuestro país y tenemos nuestras criminalidades organizadas chalacas, trujillanas, ¿no? Del Cono Norte, ¿cierto? De falsificadores de documentos, también hay su criminalidad. Y está tan establecida, ya que parece anexo del Poder Judicial, ¿no? En Azángaro, ¿no? Ya nadie lo quita ya, porque si lo quitan pierde su esencia. Azángaro es Azángaro. La verdad que cómo comienzan estas cosas, y sí me parece oportuno tratar estos temas a propósito de lo que vamos a ver justo ahora. Esto implica también la sociedad avanza, crece, y con esto también sus delitos. Y en eso radica, entre comillas, la sanidad de la sociedad, ¿no?
De alguna manera, ¿no? Porque así como el cuerpo humano genera su resistencia, sus fortalezas, y vamos creciendo en estas cosas, también estas cosas permiten una sociedad que no tenga, es difícil, ¿no? Y si no lo tienen en su país, vienen acá y nos lo hacen acá, ¿correcto? Por eso se llaman las mafias, las mafias internacionales. ¿Qué hacen los alemanes? No hacen trata de blancas, de alemanas, pues no, sino que las blanquitas, las morochas, y todas que salen del oriente, y de por acá y de por allá, se van a la frontera roja, donde los principales consumidores son los alemanes, o si no, los llevan ¿a dónde? A Kuwait, donde también es otro grupo grande. Rusia es, la mafia rusa es ya pues increíble, ¿no? Ahora ustedes están viendo en los periódicos lo que está sucediendo con el gasoducto, con Ucrania, ¿no? Por antonomasia, más del 70-80% del gas para Europa es ruso. Y por Ucrania pasa toda la... Pero como Europa ha querido europeizar Ucrania, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho Rusia? Primero te meto tu bomba, si mañana no me pagas todo lo que me debes, todo lo que es. Porque yo no tengo ningún problema, porque lo tengo al chinito al costado, la China, ¿correcto? Que me va a comprar todititito esto. Así que si no me pagas corto y pongo con la China y harto chinito hace ahí mismo lo que tiene que hacer, o ya está hecho, y no tengo más que apretar mis botones para hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué dice Estados Unidos frente a eso? ¿Por qué? Porque le estarían quitando a Europa, ¿no? Y por eso es que Rusia, ¿qué dijo frente a Irak? Porque ese es un tema de grandotes, pues. Tiene que ver con un tema de grandotes estas cosas. O sea, hay nuestras cuestiones criminales organizadas nacionales y hay las de los grandotes, grandotototes. En Rusia, los grandes oligarcas, ¿no? Ahora todos los de la KGB, ¿dónde trabajan? Son los paraservicios para todos los grandes oligarcas que se han generado todos en el top 10 de millonarios rusos. Entonces, ahí está el caviar, alcohol, los cigarrillos en Londres. Increíble. Otro mundo también. Entonces, mis queridos amigos, estas mafias internacionales, donde por temas de impuestos, por temas de prohibiciones, este tema de la criminalidad organizada, ¿quién fue el primer mafioso conocido? Al Capone. ¿Y por qué fue condenado? Evasión de impuestos. Al Capone decía, yo soy el capitalismo. Yo le entrego a la sociedad lo que quiere. Más bien la ley está en contra de la sociedad. Porque, ¿de qué era mafioso Al Capone? De vender alcohol. Por la ley seca. Entonces, como la ley estaba seca, o había secado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Dice Al Capone, lo que hace un buen capitalista, entre comillas, era la ley, la más grande ley de la oferta y la demanda. ¿Y de dónde vienen los tráficos y de dónde vienen las cosas? ¿Hay prohibición como la ley seca? No, pero la ley de la oferta y la demanda, acá está más barato el gas, allá está más caro, acá está más barato el petróleo, por allá está más caro, acá está, le suben los impuestos, ya veo cómo, y la ley de la oferta y la demanda hace que Al Capone decía, ¿y a mí, yo qué he hecho de malo? Si yo lo que estoy dando es lo que la gente me pide, ¿quiere alcohol? Toma. Más bien las leyes están en contra de nosotros. Pero entonces todos los que venden alcohol ahora podrían ser los seguidores de Capone, ¿no? Pero la ley, de alguna manera, es algo mítico, pues, ¿no?
Ese es un mito del capitalismo, entre comillas. Desde esa época, que estamos hablando de qué año, de que el 20, hasta ahora, ¿correcto? Porque Al Capone tenía una planilla con la que le pagaba a ¿quiénes? A los policías, a los magistrados, tenía ahí su lista, ¿no? Y todos lo querían, congresistas, ¿no? Todos lo querían, ¿no? Bueno, y por cierto que el Capone y toda esta parte medio latina, medio italiana, ¿no? Y además está a hablar de toda la parte italiana, de la Cosa Nostra, y de quiénes más. Cosa Nostra, ¿y quiénes más hay, qué más han exportado de Italia? ¿Qué otros? Hay varios también grupos de mafia, ¿no? La D'Argenta, ¿han escuchado? Que es ya lo plus ultra en mafia. El Dragón Rojo es chino, ¿no? La mafia siciliana, la Cosa Nostra, ¿no? La Gamorra. Ok. ¿Y que tienen que ver con qué? No solamente tienen que ver con temas de droga, armas, juego, etcétera, y un sinnúmero de cosas. Entonces, ver ya, no sé si a la lejanía o a la nostalgia, aquellas películas de los mafiosos, de los gángsters, es el que dice la literatura cine negro, literatura negra. A esta altura parece un juego de bebés. Parece verdaderamente, y uno lo ve con nostalgia, ¿no? A esta altura, la cibernética, la tecnología, los medios de comunicación es verdaderamente increíble. Para bien o para mal. ¿Se acuerdan de los Wikileaks? ¿Qué eran qué? Gente que se había ingresado a las fuentes del gobierno para revelar ¿qué? Sus barbaridades en relación a Irak, en relación al Vaticano, en relación a una serie de cosas, ¿no? Y los colocaba en revelación. Cierto que vamos a tener muchas reflexiones al respecto. Wikileaks decían, perdón, privacidad, sí, para el que no tiene poder. Privacidad, sí, para el no político, para el ciudadano. El político debe ser 100% transparente en sus correos, en sus cartas, absolutamente en todo, porque está viendo la cosa pública. Y ahora resulta que a mí me persiguen, decía el de Wikileaks. A mí me persiguen por haber revelado todo esto, lo que ha hecho Estados Unidos, sobre pretexto de A, B, C, D. A mí me persiguen por haber revelado esto en relación a tal o cual. No quiero bajarles las pilas a nadie. Lo único que quiero decirles es que detrás de estas cosas nosotros de alguna manera vamos a investigar muchísimo estos temas y las tecnologías nos permiten reflexionar sobre temas legales, pero también sobre temas morales. Ya ni avanzo con los clones, ni mucho menos. Hasta ahí nomás me quedo. Lo cierto es que estamos con la ley y ya la tecnología ha avanzado tanto que si hay gente que está realizando cosas contra la ley, la norma me dice, tú tienes un abanico de todos estos articulados para que tú luches contra ello. La pregunta es, ¿cómo yo utilizo mi bazooka, mi armamento, mi samurái, mi no sé qué? ¿Para qué? Los niveles de proporcionalidad, de necesidad, más o menos lo hemos visto con el doctor Ricardo. Conmigo yo quisiera adentrarlos a un poco otros escenarios, ¿correcto? Y la necesidad de los reexámenes correspondientes en relación a las medidas. Con el doctor Ricardo León, más o menos hemos aprendido que existe una regla general en relación a la búsqueda de pruebas y restricción de derechos. Y en relación a la restricción de derechos específicamente, la regla general es que éstas se apliquen corriendo de traslado a las partes, con audiencia previa. Sin audiencia. La regla general en este caso es que se realice sin conocimiento de las partes, principalmente en todo caso la afectada.
a quien yo le voy a restringir sus derechos. Y muy excepcionalmente, en los casos en los que la norma lo precisa, le voy a poner en conocimiento, en las cuales ya lo vamos a ver dentro de un momento. De tal manera que han surgido un sinnúmero de otras instituciones que permiten que eso que se hizo, o sea, vuelvo y repito, no solamente se está entregando un sinnúmero de herramientas, sino que además viene con su manual de uso. Y te dice, estas herramientas son para utilizarlas apenas las abras. Rapidito. Porque estas herramientas intrínsecamente tienen un principio de inmediatez, urgencia, necesidad. Son herramientas que están verdaderamente pensadas para escenarios, me gusta colocarlos en muchos casos para los temas de prueba preconstituida. Me gusta ese escenario, pareciera que fueran pez que van a dar en ese escenario, ¿no? De manera adecuada. Salvo que luego en las diligencias o la investigación preparatoria tomo conocimiento de un sinnúmero de otras cosas, ¿correcto? Y entonces ya ahí aplico también mi medida adecuada que corresponde en ese momento, ¿no? Pero entonces me da un sinnúmero de herramientas y además me da mi manual de uso y me dice, lo puedes hacer ya y de esta manera, ¿correcto? Y luego que lo hagas, hay algunas que pueden ser, entre comillas, convalidables, confirmadas o reexaminadas. Pero doctor, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto me piden reexamen, convalidación, confirmatoria o no sé qué otra cosa más van a estar colocando? Lo que pasa es que el manual de uso de estas restricciones y de estas cosas que te han dado tantas herramientas y además te están diciendo que lo puedes hacer ya, al toque, sin avisar a nadie o con que poquitas personas lo sepan, no se tiene que olvidar de algo. ¿Qué se está restringiendo? ¿Qué tipo de derechos? No vaya a ser que con el uso y cogerlo de prima ratio, porque además es un juguete medio nuevo, ¿no? ¿No? Hay muchos que van a realizar por primera vez tantísimas herramientas. No vaya a ser que te cortes, no vaya a ser que cortes a alguien, que vayas a agarrar el otro órgano que no tenías que coger. Y la verdad que, correcto. Entonces tiene que pasar por una especie de revisión. No sé si de convalidación, no sé si de confirmación. Pero ojo que estás viendo un derecho fundamental. Estás afectando un derecho fundamental. Y me queda claro a mí, Norma, de que ya de por sí el solo hecho de haberte estructurado todo este capítulo, me queda claro y soy consciente de que se va a generar algún nivel de costumbre, entre comillas, o de hábito de afectar los derechos fundamentales. Y me queda claro que también en este ámbito estoy afectando los derechos fundamentales y es correcto que se afecten los derechos fundamentales porque además estamos con la Constitución al costado, pero siempre y cuando se respete, ¿qué? La ley. Y entonces, como dice, cuando la ley lo establezca, la ley lo ha establecido todo ese capítulo. Y por eso también nos encontramos que la misma norma dice, ojo, tú podrás afectar, o sea, ya de por sí la norma te permite que, entre comillas, afectes el derecho fundamental, pero hay algo que no lo vas a poder tocar, el contenido esencial del derecho fundamental. No afectes el contenido esencial del derecho fundamental. Primero respeta la norma y respeta el procedimiento legalmente establecido. Acá te entrego tu manual para que lo sepas utilizar, pero lo que no puedes hacer es afectar el contenido esencial del derecho fundamental y ahí viene la otra cara de la moneda. Y ahí viene el porqué de la necesidad de evaluar estos aspectos para verificar si en esos escenarios
vamos a poder estar con prueba ilegalmente obtenida o prueba ilícita. Y entonces, algo de acá ya hemos visto, ¿no? Y han visto en relación al principio de legalidad, ¿no? Cuando resulta indispensable, dice, restringir un derecho fundamental para lograr los fines de esclarecimiento, dice, de búsqueda de verdad o de averiguación de la verdad, ¿se acuerdan ayer? Debe procederse conforme a lo dispuesto en la ley. Y entonces acá la ley, ¿cómo que surge? Dígame si no surge como límite, ¿no? Para evitar el exceso. Entonces es una perspectiva de ver la norma, ¿no? La norma pareciera que surge como límite. Sí, tenemos tanta criminalidad organizada, tenemos tantas de estas cosas, ¿correcto? Sí, pero ya tenemos todas las herramientas, estamos ok, correcto, pero este va a ser el límite. Debe procederse conforme a lo dispuesto por la ley y ejecutarse con las debidas garantías para el afectado. Proporcionalidad también ya lo han visto. Han visto adecuación cuantitativa y adecuación cualitativa. Si es adecuado en relación a tiempo numérico, por ejemplo, ¿no? A tiempo, a números de personas, etcétera, y cualitativa en relación a la intensidad del mismo, ¿no? Principio de motivación, porque ahí es donde vamos a atender a la razonabilidad de la medida, y porque además no vaya a ser pues de que en efecto exista otra medida menos gravosa para hacer la búsqueda de la prueba, porque la idea es que vayamos a la restricción solamente cuando sea estrictamente necesario, y además es excepcional, porque ya estamos viendo que es inaudita parte, ya estamos viendo que lo puedo ejecutar de inmediato, y entonces tengo que hacer el previo razonamiento de esta situación. Y miren que es hermoso esto, miren que está de manera muy bonita construida, ¿correcto? Que los quiero invitar a que vean el 203.2. Miren que la norma incluso se ha puesto, si bien es cierto la regla general es la inaudita parte, ¿correcto? Pero miren lo que dice la parte, el presupuesto de esta inaudita parte. Y quiero que reflexionen conmigo si incluso esta inaudita parte es también excepcional. En el sentido de que sí, la regla es que no lo sepa, pero que no lo sepa solo sí, y escuchen, dice, los requerimientos del Ministerio Público serán motivados y debidamente sustentados. El juez de la investigación preliminar, salvo norma específica, decidirá inmediatamente y sin trámite alguno. O sea, hay algunos que yo los voy a poder ejecutar de manera inmediata sin decirle al juez, ¿correcto? Y hay otros donde yo le voy a tener que decir al juez y esperar que él me autorice. Pero el juez de la investigación, salvo norma específica, decidirá inmediatamente, sin trámite alguno. No le corre traslado y de inmediato te lo resuelve. ¿Correcto? Inaudita parte. Vuelvo. Hay algunos donde el fiscal y el policía van a poder ejecutar lo que tengan que ejecutar. Hay otros donde necesitan pedirle al juez, pero eso no necesariamente significa que le van a correr traslado a la otra parte. Y hay el otro escenario donde necesariamente, y ese va a ser la excepción. ¿Correcto? Y entonces dice, si no existe riesgo fundado de pérdida de la finalidad de la medida, el juez de la investigación preliminar deberá correr traslado. Contrario sensu, ¿no? O sea, para que el juez haya
decidido de inmediato, sin correr el traslado, el juez es su motivación que ha debido colocar, no hay riesgo, o hay riesgo. Este es el riesgo, ¿correcto? Porque si no lo hay, lo ha tenido que correr traslado. ¿Qué pasa si luego de ejecutado eso, lo del juez, verifique el afectado y mira que en ningún extremo de la resolución hay motivación sobre el riesgo? O sea, sin haberse analizado si es riesgoso o no, se ejecutó sin correr traslado. O sea, una audiencia sin la otra parte. Por eso es necesario en esa resolución hacerlo. Y sobre esta resolución, si se hace inaudita parte o bilateral, existe toda una se regla en este artículo. Y sigue diciendo: si no existe riesgo fundado de pérdida de finalidad inmediata, el juez de investigación preliminar deberá, dice, podrá, deberá correr traslado previamente a los sujetos procesales y en especial al afectado. Asimismo, para resolver, podrá disponer mediante resolución inimpugnable la realización de una audiencia. O sea, si decide que lo tiene que saber la otra parte porque no hay riesgo, ¿correcto?, emite una resolución convocando audiencia y esa resolución dirá por qué no hay riesgo, ¿correcto?, y esa resolución será inimpugnable. Y sigo. Asimismo, para resolver, podrá disponer mediante resolución inimpugnable la realización de la audiencia con intervención del Ministerio Público y de los demás sujetos procesales, que se realizará con su asistencia. Cuando la policía o el Ministerio Público, siempre que no se requiera previamente resolución judicial, y ese es en el primero de los casos, ante supuestos de urgencia o peligro por la demora, y esos son los casos, ¿correcto?, y con estrictos fines de averiguación, por eso que tiene que tener claro nuestra teoría del caso para saber para qué y por qué estoy afectando este derecho y verificar más o menos la necesidad de esto ahora, ¿no?, restrinja derechos fundamentales de las personas, corresponde al fiscal solicitar inmediatamente la confirmación judicial. Ya lo hizo y entonces luego va y lo confirma. Ya lo hizo, ¿no? Y luego de ejecutarse, se confirma. ¿Y qué va a confirmar? Lo actuado por el fiscal o por la policía. Cuando se habla de confirmatoria, ¿se habla de que se confirma una decisión previa judicial? ¿O se habla de que se confirma una policial o fiscal? Miren, porque vamos a hablar de confirmación, convalidación, reexamen y reiterancia. Y las cuatro cosas no los trata de la misma manera el nuevo Código Procesal Penal. Recuerden que recién estamos tratando de teorizar sobre estas cosas, ¿ya? Ahí estamos yendo ahí, doctora. Un poquito de paciencia, porque si no vamos a hacer un allanamiento o una interceptación. Dice acá, dice el juez de la investigación preparatoria, sin trámite alguno, ¿de qué? De la confirmatoria. Sin trámite alguno, decidiré en el mismo día o a más tardar al día siguiente, confirmando o desaprobando. ¿Correcto? La medida ejecutada por la policía o la fiscalía, salvo que considere, y nuevamente, tenemos la regla, pero tenemos la otra consideración, salvo que considere indispensable, ¿correcto?, el previo traslado de los sujetos procesales, o en su caso, la realización de una audiencia
con intervención del fiscal y el afectado, y volvemos a lo mismo. La importancia de la resolución que decida si se va a resolver con conocimiento de parte o sin conocimiento de parte. Ese es un aspecto. El otro aspecto es, una es esta resolución y la otra es la resolución que decide sobre el fondo de esta cuestión. Son dos resoluciones independientes. Una la que decide si el afectado debe conocerlo, si es así, le traslada. ¿Correcto? Si él considera que el afectado lo debe conocer, puede hacer dos cosas. Decidir solo con traslado, lo traslada y decide, o llama a audiencia y decide en audiencia. En ambos casos lo conoce, ¿cierto? El afectado. Lo puede realizar sin audiencia o con audiencia. O con audiencia. Pero miren, para este tema de medidas restrictivas, cómo existe todo un rollo en relación a la resolución judicial, si debe conocer o no debe conocer. La regla es, no debe conocer. Me queda claro al momento de la ejecución. Ya en ese mismo acto, previamente decidirá sí, pero ya para la confirmatoria, ¿correcto? Si decide que no debe conocer, lo ejecuta. Si decide que sí lo debe conocer, lo realiza traslado a las partes o en audiencia. Y ese más o menos es el procedimiento, porque estamos en presupuestos generales de las medidas restrictivas, en general para todo el resto de restricciones. Muy bien. Contra el auto que decide si le pongo en conocimiento o no le pongo en conocimiento, ¿es impugnable o inimpugnable? Inimpugnable. Contra el auto que decide si confirmo o no, o si está bien, doy la autorización o no, ¿es impugnable o inimpugnable? Impugnable. 204. Contra el auto dictado por el juez de la investigación preparatoria en los supuestos previstos por el artículo anterior, el fiscal o el afectado pueden interponer recurso de apelación. La sala penal superior absolverá el grado previa audiencia con intervención de los sujetos legitimados. Esa ya es la resolución final, y en relación a esa resolución final, si es impugnable. La resolución de audiencia, si hay o no hay, o si corre a otro lado, si lo conoce o no, inimpugnable. ¿Está claro o no? No vaya a ser que hoy día más tarde tomen una chiquita examen, porque todos los días nos están tomando, ¿no? Sí. Ya. Y esta yo creo que va a ser interesante, ¿no? Porque es un momento interesante, es un momento estelar. Pero yo, ¿qué es lo que quería resaltar frente a ustedes? Que tenemos un legislador que definitivamente no es que le esté temblando la mano, sino que está tratando una cosa muy delicada, que es el derecho fundamental. Como es una cosa muy delicada, él dice, yo te autorizo que por regla lo hagas tú solo, sí, pero inmediatamente tienes que verificar esta situación. ¿Correcto? Tienes que verificar, o sea, a mí me cuesta darte esta autorización, pero te la doy, ¿correcto? Y cuando el juez decide que esto no es urgente, ese es inimpugnable. Cuando el juez decide que lo tiene que conocer la otra parte, es inimpugnable. Y se lleva a cabo la situación más o menos como debe ser. Entonces ahí deberíamos estar, me parece que nuestro secreto como fiscal o como defensa debe ser, es urgente, es necesario, puede haber peligro en la demora. Esos aspectos que me parece que son centrales para a esos niveles dotar de acreditación necesaria para que nos den determinada confirmatoria o autorización, o por el otro lado, si no hay ninguna mención sobre estos temas, justo lo principal no lo han colocado, y entonces me parece que por ahí podría existir la revisión con respecto a esas acciones. Entonces, visto este preámbulo,
con gota gorda, porque le ha costado al legislador redactar eso, ¿no? Es bien medio malabar, ¿no? Le ha costado, es una decisión y está, ojo, por favor, ¿está dónde? ¿Está como cualquier artículo? ¿Está en qué parte? Presupuestos. Son los presupuestos, amigos. Urgencia, necesidad, peligro en la demora. No te estoy autorizando todo, pero por favor, de esto no te olvides nada más, mi fiscal. De esto no te olvides, por favor. Este es tu salvataje para cualquier situación que se pueda presentar. Si ya para acreditar hechos a veces hacemos conclusiones, ¿no? Ya para afirmar y acreditar estas cosas, tratar de que estos temas de urgencia, necesidad, peligro en demora, también tratarlos de colocarlos de qué manera, fácticamente, ¿no? Afirmación fáctica, algunas cosas fácticas que nos permitan lograr estas situaciones. De hecho que en la práctica ya la verdad que nos vamos a volver medios médicos, ¿no? Cuando estamos abriendo al paciente y decimos qué hermoso, ¿no? ¿Verdad? Todo, ¿no? Un caso nuevo, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Ya pues ya casi no nos va a afectar, ¿no? Ya ver, ¿no? Estas cosas no nos va a afectar. Así como los penalistas que vemos los delitos y estas cosas, ya llegamos a un momento en que, producto de la práctica, ¿no? Quizás así va a ser el tema de las resoluciones judiciales y las peticiones que ya nos vamos a ver acostumbrados a estar tocando, ingresando a los derechos fundamentales. Pero nunca hay que olvidar que lo que estamos tratando son derechos fundamentales y que solamente los tenemos que aplicar ¿para qué? Para en efecto esa tipología que dice la norma sobre criminalidad organizada y dice qué requisitos tiene que tener para que sea criminalidad organizada. Me parece que ese es un tipo procesal, porque determina también competencias o no. Si no se cumplen esos requisitos, esos tipos, esos elementos, no viene para acá. Si cumple, tráelo. Entonces parece ser una especie de tipología procesal. No hay delito de criminalidad organizada, ¿no? No hay, porque se agrupa. ¿Está tipificado? ¿Qué artículo es? En conjunto. En mancha, ¿no? En conjunto, ¿no? Se agrupan para realizar, ¿no? Una serie de cosas. Entonces, ese artículo que tenemos en lo de criminalidad organizada se convierte en una especie de tipo procesal. Ya, no me cuestionen, lo revisamos, ¿ya? Pero es un término operativo. ¿Tipo procesal? Sí, puede ser, ¿no? Porque va a determinarnos competencias y cosas, revisémoslo. Y ahí dice A, B, C, D. Si cumple todo esto, es criminalidad organizada. Porque apenas se ingrese con la llave y diga que yo soy competente, podré estar habilitado, ¿para qué? Para todas las herramientas. Y se abre la cajita. ¿Ah? Nuestro tema, sí, mi doc. Con relación a la participatoria que usted nos ha hecho referencia, quisiera hacer una pequeña consulta. La participatoria fue tratada en un acuerdo plenario y no nos dio muchas luces al respecto de un tema que quería consultarle. Aquí estamos. Ya, pero una cuestión muy chiquita. Hoy día me toca reexamen. Y justo quiero entablar algunas comparaciones. ¿Qué le parece si un ratito avanzo? Y en el momento, por favor, le quisiera que anoten un ratito, ¿ya? Y vemos lo del acuerdo plenario, que sí me parece que podríamos abordarlo en ese sentido, ¿ya? Porque si no, por favor, un chiquito nomás. 204, amigos, abran su código, por favor, tipo Biblia, 204.2, hermanos. Ya parezco pastor, ya. Ya, pero, ya, está claro, pero hasta acá estamos llegando suave, ¿ya? Ok. Dice, el afectado también puede solicitar el reexamen. Dice que también. O sea, ¿puedo apelar? ¿No? Y puedo pedir mi reexamen. No son excluyentes. ¿Puedo apelar? ¿Correcto? Y cuando apele, vamos a analizar
los motivos de la dación o de la confirmatoria, etcétera, ¿no? Muy bien. Y señor, el de arriba diré en qué extremos está mal el agravio, etcétera, ¿correcto? Y hasta ahí va a revisar el estado, la foto. Esta foto lo revisa arriba en apelación, correcto. También, además de la apelación, puede solicitar el reexamen. Y cuando hablamos de reexamen, ¿de qué hablamos, mis doctores que están con los celulares anotando la clase? Cuando hablamos de reexamen, ¿de qué hablamos? A ver, doctora. Cuando le dicen la palabrita reexamen, no se pongan serios, no hablen como abogados. Primero el sentido común. Cuando hablamos de reexamen, ¿de qué hablamos? Primero usted, doctora, luego mis doctores de atrás que están descansando, porque también en la clase se puede escuchar sin, ¿no? Descansando tranquilamente, ¿correcto? ¿Mi doctora? ¿Sí? Reexamen. Y mi doctor, reexamen. 3. Reexamen. ¿De qué hablamos? De que se vuelva a revisar la foto. ¿Se escucha atrás? No se escucha. Doctora, como para que gane el caso. En esta audiencia se ha malogrado el audio, no sabemos cómo va a haber apelación. Por favor. El reexamen con la intención de que se vuelva a revisar la forma, el procedimiento por el cual se otorgaron esta objeción de medios probatorios vulnerando derechos fundamentales. Ya. Ok. La doctora nos ha dicho, correcto, que el reexamen lo hace ¿quién? ¿La misma persona que emitió? ¿O otro, distinto? El superior. De la doctora, su nombre, por favor. Silvio Osorio, anoten por favor 2 puntos atrás para la doctora Silvio Osorio. Dice la doctora que el reexamen lo realiza la instancia superior. No digan no, ya le va a tocar su turno. Eso es lo que dice la doctora. No me la bajen, no me la bajen de ánimo. 2 puntos igual, se haya equivocado o no, 2 puntos, por favor, a la doctora. Muy bien. Entonces la doctora dice que el reexamen, yo le pido a él que se reexamine y lo va a ver una instancia superior. ¿Ok? ¿A quién más levantó la mano? ¿Quién más fue el voluntario? Doctora. ¿Qué es el reexamen, no? El examen es un nuevo análisis que realiza el juzgador, el mismo juzgador. El mismo. Claro. Ok, 2 puntos, por favor, también para la doctora, por haber discrepado de la anterior doctora. Entonces, en este caso, el reexamen es el mismo, Que realiza lo vuelve a examinar. Pero el reexamen que hace este juez, lo hace de la misma foto de la resolución, tipo apelación. Claro, porque yo apelo y el de superior analiza los motivos de esta, ¿correcto? Yo, juez, emití mi resolución y cuando lo reexamino mirando la misma foto para ver si me he equivocado. ¿Así? No, voy a determinar si existe la misma necesidad de disponer esa medida, ¿no? O nuevas circunstancias. Nuevas circunstancias. De dos cosas. Entonces la doctora nos dice, por favor, Ricardo, la doctora nos dice que para el reexamen lo hace el mismo juez, ¿correcto? Pero necesita nuevas circunstancias. No es como apelación, no es en la foto, ¿correcto? Ya, 2 puntos para la doctora. A ver, el tercer participante que quizás nos puede dar otra visión del reexamen. ¿Quién era? Doctor, por favor. Todo el auditorio para usted. Doctor, el reexamen es cuando el señor juez no estima, de acuerdo a las nuevas circunstancias, ve que es la necesidad Ya. de establecer y él mismo con discrecionalidad puede resolver el caso. Lo mismo de la doctora. Es el mismo Similar. y nuevas circunstancias. ¿Similar o es lo mismo? Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Se ha copiado, doctor. Ve la necesidad. Sin puntos para usted. Por ser hombre, doctor. Por ser. Todas las doctoras sus puntos. Muy bien. Entonces tenemos 2 posturas. Sí, doctor. Reexamen. El término reexamen. Por sistemática, No, espérese, doctor. No hable del norma. Un ratito. Luego sacamos el código.
¿Qué es el reexamen para usted? Lo mismo, doctor, sino que lo que pasa ¿Es lo mismo? Escúcheme, si es lo mismo, ¿no va a decir algo nuevo? Sí, algo nuevo, doctor. Sobre reexamen. Exactamente. Excelente. Lo que pasa es que en el Escúcheme, reexamen- antes de decirle 4 puntos para el doctor, sin escucharlo ya 4 puntos, doctor. Lo que pasa es que no solamente se va a revisar una circunstancia nueva, sino también en la ejecución de la misma medida. La forma como se ha ejecutado y si que ha cumplido la finalidad que está buscando. Ok, 5 puntos para mi doctor. No solamente si hay nuevas circunstancias en relación para discutir la resolución misma, sino también en relación a la ejecución. Muy bien, perfecto, perfecto. 5 puntos. Bueno, pero le he estado dando los puntos porque nos ha dado nueva idea. De ahí a que sea correcto lo vamos a ver. Lo vamos a revisar. Muy bien, doctor, vuelva a coger su código. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Miren, porque ahorita podemos abordar el 204.2. Escúcheme, por favor. Ahorita podemos abordar el 204.2 y quedamos que acá dice qué es el reexamen en general y ya nos quedamos con eso y ya para qué más, pues, ya. Punto. Pero ¿qué es lo que es el reexamen? Y cuando el nuevo Código Procesal Penal nos habla de reexamen, ¿nos estará hablando de lo mismo? Les invito a que revisen el artículo y versículo 251. Ahí está. El primero que lo ubica, 5 puntos sin haber intervenido, solamente por haberlo ubicado, solamente por tener su código. Ahí está mi doctor el abogado, defensor público, ¿no? Por ser defensor 6 puntos, doctor. Ya, ya, los fiscales, por favor, no sean... Ya, a ver, doctor, si lee mal, le bajo los puntos, ¿ah? Y va a salir debiendo. El 251, escuchen, ¿ah? Ya están en 251 todos, ¿no? Artículo 251. Esa es la forma, doctor. Reexamen e impugnaciones. 1. Contra la disposición del fiscal que ordene una medida de protección, procede que el afectado recurra al juez de la investigación preparatoria para que examine su procedencia. Punto. ¿Cómo? O sea que el reexamen en este caso, primero, que lo reexamina ¿qué? Un juez. ¿Qué? La disposición fiscal. ¿No se supone que era el mismo que examinaba lo que él había dicho? Y bueno, pues, ya, por último, como decía la doctora, que lo examine otro y le ponemos el re. Pero que se quede en la misma casa, pues no. Ahora resulta que reexamen es cuando el juez examina lo que él no hizo. Simplemente les estoy haciendo una comparación nada más. No, por favor, no se pongan mal. Otro artículo. Vamos a ver. Artículo 155.4. Igual, el mismo 7 puntos. Doctor, ya pues, ya. 3 puntos menos para usted por no dejar participar. 3 puntos, Ricardo. Mi doctor. ¿Quién otro, por favor, espontáneo? Doctora, por favor. 155.4. Doctora, voz alta, bien dicho. Actividad probatoria. Los autos que decidan sobre la admisión de la prueba pueden ser objeto de reexamen por el juez de la causa, previo traslado al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales. Ok. Entonces, aquí estamos hablando de otro tipo de reexamen, ¿correcto? Sí. Ya, en este caso estamos hablando de reexamen ¿de qué? De autos. Sí. De autos. ¿Estamos hablando de reexamen de ejecución del auto? No. No. ¿Estamos hablando de reexamen de qué? De un auto. De un auto. Ok. ¿Y quién reexamina? ¿El mismo que lo emitió? Juez de la causa. ¿U otro? Juez de la causa. ¿Y qué significa juez de la causa? Que conoció. ¿El de juicio? Que conoce. A ver, pónganse de acuerdo, miren bien el artículo porque si no comenzamos a bajar en grupo como criminalidad organizada. Ya, miren, ya. Y esto ya para que no digan que el doctor Ugaz, que no,
y revisen el 373. Y por favor, les dejo un minuto de reflexión. Porque no va a decir el doctor Ugaz nos está manipulando la idea. Nada. Ustedes solitos se van a manipular. 155.4, compárenlo, como dice la canción, con el artículo 373. Un minuto de silencio, por favor, los dejo. Una diferencia nomás, no nos digan dos, ni tres, una diferencia. Primero, que se pare, ¿no? Porque no se escucha. Que se pare, doctora. 155.4, la regla general, ¿no? Que el auto puede ser reexaminado por el juez de la causa. O sea, en el caso del reexamen es el mismo. Pero en el caso del 373, en el inciso 2, se refiere a un reexamen de las pruebas que no fueron admitidas por el juez de investigación preparatoria, pero que ahora han sido puestas a consideración del juez de juicio. Entonces, desde esa perspectiva, la reiterancia lo estaría viendo el juez de juicio. Ok, entonces, para la reiterancia, quien no me admitió fue el de... Juez de investigación preparatoria. Y reitero la misma al de... Y para el reexamen, Es el mismo que lo emitió, ¿correcto? A él mismo le doy. Pero está hablando del juez de juicio. Acá, claro, el 373 está hablando ¿El reexamen está hablando del juez de juicio o es juez de investigación preparatoria? juez de la causa. Ya. Ok, ya. Nos ha abordado un aspecto, correcto. Estamos colocando, ¿no? Porque esto no lo van a ver en libros, Esto recién ayer lo he soñado. Pero algo vamos a sacar porque estamos tratando sobre el reexamen, ya. No se pasen. Ya todos pensaban que ya estaba claro. No está claro, pues por eso lo estamos aclarando un poquito. Entonces, en el reexamen, pero queda claro, quiero preguntarle, doctor, usted que lo ha estudiado profusamente este artículo. ¿Queda claro que en el reexamen es el mismo o es otro? No, es el mismo. ¿Es el mismo? Es el mismo. Ya, muy bien, ya. Yo le voy a creer, doctor. Muy bien. Que es el mismo. Y otra pregunta, segunda pregunta. ¿Y es el mismo de juicio? No, no es el mismo. No, ya, ok, ya. Sí. Tercera pregunta, doctora, así que usted tiene que va a salir ganando en esto. ¿Y es el mismo de segunda instancia? Doctor, ha soplado 5 puntos menos para el doctor. No lo dice expresamente. Pero, Podría ser. ¿hay admisión de prueba o inadmisión en segunda instancia? Sí hay. ¿Puede verse esto en segunda instancia? Otra. ¿Y también puede ser el de primera instancia? También puede ser. Obvio, ¿no? Claro, que es el segundo puede ser. Muy bien, doctora. Muy bien. Yo creo que estamos yendo bien. Le estamos sacando el jugo. Su orden. Doctor, ¿usted qué número es? Tercero o cuarto. Recuerde. Tercero. Segundo. ¿Quién fue el segundo? Mi doctora. Algunas preguntitas, mi doctora. Si supuestamente el reexamen es ante el mismo juez. Correcto. Y la reiteranza ya hemos quedado que es ante otro juez, ante el juez superior. Correcto. Quien va a realizar el control de ejecución. Ante el juez superior que va al juicio. Correcto, ya. La pregunta acá sería la siguiente. En el reexamen, ¿qué se necesita para que se reexamine? Y en la reiterancia, ¿qué necesito para que se reitere? ¿Está bien la pregunta? Ya, ok. A ver, en ese aspecto nada más. Ya hemos visto en el primer caso los sujetos, ¿no? Y en qué instancia están. Ahora vamos a ver qué se requiere para cada caso. En el primer caso está en el artículo 155, inciso 2, ¿no? Que habla del Punto 4. al punto 4. Correcto. Y al punto 4 dice, Shh. autos que deciden Un ratito, doctora, silencio. Silencio, por favor. Escuchemos, por favor. Ok, doctor. Artículo 155, actividad probatoria. Inciso 4. Los autos que decidan sobre la admisión de la prueba pueden ser objeto de reexamen por el juez de la causa, previo traslado al Ministerio Público y los demás sujetos procesales. Están hablando de
O sea, ¿qué necesito para que me pueda reexaminar mi prueba? ¿Qué previamente necesitaría acreditar o precisar? A ver, vamos con preguntas igual que la doctora. Primero, eso que yo quiero que me reexaminen, ¿es algo que me admitieron o que me inadmitieron? Que lo admitieron, solo que con otra argumentación. Que lo admitieron, pero con otra argumentación. Ok. Por favor, escuchen, por favor, porque de repente estamos dando... Aquello que lo admitieron. Ok, esa es la respuesta. Segunda pregunta. Vamos, en chiquitas nomás vamos a avanzar. Entonces, me lo admitieron hace un momento y como me lo admitieron, yo pido que se reexamine. Correcto. Dice, previo traslado al fiscal. Entonces, aparentemente en este artículo lo que me están diciendo es que ¿quién puede pedir el reexamen principalmente o por antonomasia o exclusividad? El imputado. Y si yo quiero que me lo reexamine el juez, mi resolución de admisión de prueba, ¿correcto? O lo que ha resuelto hace un momento, digamos, ¿no? Yo quisiera que me reexamine lo que me admitió o quiero que me reexamine lo que me inadmitió. Lo que no admitió. ¿Me explico? ¿Me explico? O sea, tratemos de pensar. Yo soy afectado y yo quiero que el mismo juez reexamine. Si me admitió la prueba, yo querré que lo reexamine para volvérmelo a admitir. Yo quisiera que lo reexamine para que me lo inadmita. Entonces parece ser que esa resolución que va a reexaminar sería una inadmitida. En el extremo que le inadmitió. En la prueba o en el extremo, ¿no? Y entonces yo le digo al mismo juez El extremo que le causa agravio. que le causa agravio, ¿no? Entonces yo le digo, porque, ojo, etapa intermedia, control de acusación, aportación de pruebas. La Fiscalía su prueba, la defensa su prueba. La defensa, ya voy por la 15 prueba, 5 horas de audiencia. Mi última prueba, que es la excelente, la que lo guardé para el último. Lo ofrezco, me dice, porque el fiscal además dice, señor, esa prueba fea no vale para nada. Y el juez dice, escuchando ambas partes, inadmito. Uy, casi se prende fuego el abogado. Y encima ha traído hinchas atrás, ¿no? Y que había vendido que esa era la gran prueba. El abogado dice, ¿qué hago? 155.4, Dios, salvavidas. ¿Inadmitido? Sí. ¿Estoy frente al mismo juez? Sí. Pido, señor, que reexamine esto, lo que hace media horita, 20 minutos usted me lo ha rechazado y le sustento con los mismos argumentos. ¿Qué va a decir la Fiscalía? Oiga, señor, ya lo resolvió usted hace una media horita. Y con los mismos argumentos. Es más, yo traigo mi celular audio para apoyar, no vaya a ser que el audio del juzgado no esté mal. Y aquí está mi iPad y ¡pum! Lo prendo. ¿Usted escucha? Duplicado. Ha leído lo mismo, los mismos motivos. ¿Cómo es posible, señor, que en la misma audiencia usted vaya a resolver algo que ya resolvió? Señor, me opongo. Me opongo. Parece ser que lo que me pide este artículo es que reformule, se cuadre bien. Está la pelota ahí, ¿no? Antes lo pateó así, derechito, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer?
algo tendrá que hacer, algún quiebre, algún toque distinto, sacar las jurisprudencias, decir qué otra cosa se olvidó, ya le soplaron, no sé, pero algo que le permita al juez decidir de manera distinta, y me lo está mostrando de manera distinta. Que refuerce, no todo. Vino el asistente tarde, se demoró, desgraciado, luego vamos a hablar, y le trae toda la jurisprudencia que el mismo juez había resuelto en otras audiencias, ¿no? Y todavía había publicado un libro. Le saca su mismo libro, ¿no? Me imagino. Entonces, si pensamos bien, creo, me puedo equivocar, este artículo, cuando dice las resoluciones de admisión, las resoluciones que admiten, usted no está hablando del título, de los tipos de resolución, pero en realidad parece ser las inadmitidas principalmente. O sea, hablan de manera precisa. Y le correrá traslado al fiscal para que diga lo que tiene que decir. Pero parece ser que para el reexamen no necesariamente es correcto tipo de impugnación que va a haber solamente a propósito de lo pedido, ¿no? Sino parece ser que el pedido ahora va a tener su yapa o su doble pedido o más refuerzo, va a llamar a gente, algo va a tener que hacer, pero algo nuevo, o que lo enfoque de mejor manera. Entonces ahora quiero, doctora, que miremos un ratito la reiterancia, que era el otro, el 373.2. Solicitud de nueva prueba. Ya, a ver, doctora, con voz de sentencia, a ver, vamos. Inciso 2. Escuchen, por favor. Excepcionalmente, las partes podrán reiterar el ofrecimiento de medios de prueba inadmitidos en la audiencia de control, para lo cual se requiere especial argumentación de las partes. El juez decidirá en ese mismo acto, previo traslado del pedido a las demás partes. Ok, punto ahí, doctora. Muy agradecido. Si escuchamos este artículo, parece ser que es el mismo reexamen. No, porque hay un plus, ¿no? Además hay una inadmitida, ¿no? Pero que este no es reexamen, porque parece ser que el mismo no lo va a resolver, sino que lo va a resolver, y entonces le ha puesto el código, el término reiterancia. O sea, lo que ya te han botado de la casa, ¿no? Vuelves a intentar, vuelves. Pero este volver es con nuevas luces, ¿no? Con un plus. Es nueva prueba, pero excepcionalmente las partes pueden reiterar. Pueden reiterar. Ahora, también el reexamen parece ser un tema excepcional, ¿no? Porque cuando nos dicen que temas de prueba es inimpugnable, ¿no? No es la regla de que ya no se revise, ¿no? Pero te dan un cachito que son los reexámenes con el cual tú puedes no abusar, ¿no? Siempre tendríamos que pedirle, parece ser, al igual como en la reiterancia, su plus, ¿no? Porque si me vienes a decir lo mismo, la verdad que no hay forma. Y doctor, ¿y puedo pedir mi reexamen? Ya terminó la audiencia de control, ya todo, y en la noche voy, me amanezco, y al día siguiente presento mi escrito. Ya precluyó, ya fuiste. Ya fuiste, ya terminó la etapa intermedia, ya terminó la etapa de control, y espérate tu autoenjuiciamiento, no sé qué, pero ya fuimos. Entonces estamos, pienso yo, que entendiendo más o menos bonito, reiterancia, reexamen, que puede ser una pregunta, al final puede ser, no estamos diciendo que sea, porque hay algunos que de repente no la han captado, ¿no? ¿Se ha entendido? Más o menos. Más o menos. Ok, ¿y qué le parece mi doctor? Ahí va, doctor, no se me ponga triste. Pero quiero hacerle las preguntas igual, en ping-pong, para sacarle el jugo, pues, porque si no, acá vamos a utilizar hasta la cáscara, doctor. Sin jugo, ¿cómo, pues, doctor? Usted siempre tiene nuevas ideas, hoy. Ya que va a tirar la toalla el doctor. Se va a chupar. No se chupe, doctor, que tiene un hinchado usted, ¿ah? Ya, a otro jugo, ya no hay otro jugo. Mire, si se queda solo con cáscara, vamos a hacer mermelada, doctor. Avancemos.
hemos visto, ya lo estamos tratando de abordar esto diferentes aspectos, ¿no? Ya estamos escribiendo, parece un capítulo de algo, no sé de qué. Reiterancia y reexamen. Me provoca abordarlo desde la perspectiva de la resolución o del acto resolutivo. En reiterancia, ¿qué dice? ¿Qué es lo que tú vas a...? No, eso es con lo que tú vas a... Pero ¿cuál es el objeto? Ahora estamos hablando del objeto, ya no del medio. No, pero léanlo. Perdón, doctor, léalo, por favor. El objeto. Excepcionalmente, las partes podrán reiterar el ofrecimiento del medio probatorio es el objeto. El ofrecimiento No, del medio probatorio escúcheme. inadmitidos en la audiencia de control. Correcto. Entonces, ¿qué es el objeto que usted va a pedir que se reexamine o reitera? No. Dice, podrá reiterar el ofrecimiento de medios de prueba inadmitidos en la audiencia de control. Correcto. Entonces, el objeto que usted va a querer reiterar, o sea, va a decir, yo me imagino en juicio, al inicio, ¿correcto? Es decir, señor, mire, ve, abajo, ¿no? En el sótano, me han resuelto con respecto a esta prueba inadmitida. Y lo inadmitieron por tales motivos. Y se lo digo, señor juez de juicio, que son estos los motivos, porque como la norma me dice que tengo que traer mi plus ultra, le digo que acá dije el motivo 1, 2 y 3, y ahora yo vengo con mi motivo 4 y 5, ¿correcto? O mi 1 más 2 potenciado, ¿no? Pero tiene que ser diferente, distinto. O puede ser el mismo, pero potenciado, ¿correcto? Pero yo le voy a decir que es que el inadmitido, Así es. inadmitido. Okay. Para el reexamen, ¿cuál será el objeto? El objeto es el que se admite el medio probatorio igual. No, esa es la finalidad. ¿Cuál es el objeto del reexamen? Acá fue la resolución que inadmitió, ¿no?, la prueba. Claro. En el reexamen, Igual. Hay una inadmisión del medio probatorio. ¿lo puede leer el artículo, por favor, mi doc? Se ha inadmitido y... Reexamen. Los autos que decían sobre la admisión de la prueba pueden ser Punto. objeto de reexamen. Los autos que decidan sobre qué? Sobre la inadmisión. ¿Inadmisión? No, sobre la admisión. Sobre la admisión. Oiga, cuando el legislador ha querido decir inadmisión, ¿lo dice claramente o no? ¿Y acá qué ha dicho? Admisión. Admisión. ¿Habrá alguna diferencia en relación al objeto o no? Pero porque lo dice el artículo así, por nuestra escucha gramatical, o quizás lo que nos quiso decir fue el capítulo de las resoluciones de admisión, pero en específico tal cosa. A ver, ¿qué nos dice al respecto, mi doc? Lo que pasa es que cuando existe una resolución, un auto, lo que le denomina el código interlocutorio que se llama audiencia, el juez se pronuncia sobre la admisión de medios probatorios. Y en esa decisión de admisión puede decir dos cosas, o admitirlo o no admitirlo, pero se está pronunciando sobre la admisión de medios probatorios. Es la etapa que está dirigiendo. La etapa se llama admisión de medios probatorios. Y esta etapa tiene dos decisiones posibles, una que se admita, otra que no se admita. Desarrollando el mismo inciso, más adelante usted puede apreciar que dice que se quiere describir de que es una inadmitida, porque lo está tratando de pedir el examen, en este caso el encausado, el imputado. De ahí se entiende de toda la lectura completa. Pero la decisión se ha referido a la decisión sobre la admisión, que puede ser admitida o inadmitida. Ok, entonces el doctor nos hace un análisis del artículo y nos dice que mientras en la reiterancia es las inadmitidas clavadas, ahí parece no haber duda, ¿no? ¿No? En el reexamen nos está hablando de las resoluciones de admisión probatoria, pero que pueden ser el objeto de discusión las admitidas y las inadmitidas. En este caso las inadmitidas. ¿No? En este caso solo las inadmitidas. Ok. Eso me permite abordar el siguiente pequeño problema.
La descripción normativa del artículo del reexamen dice, y le correrá traslado a la Fiscalía. Pregunta, ¿es posible que en esa etapa de control de acusación le hayan inadmitido al fiscal? ¿Y él no tiene reexamen? ¿Y cómo está este artículo en relación a la igualdad de armas? Pero igual sigue siendo inadmisible. Igual sigue siendo, está usted tratando de una... No lo estoy atacando, estoy haciendo la pregunta para el auditorio, no le estoy atacando. ¿Me entienden o no? Entonces, digo yo, en el reexamen dice traslado, ¿no? Ok. ¿Será que solamente se pensó en el inadmisible del imputado? ¿O es que deberíamos reflexionar de que también el inadmisible es del fiscal y le corren traslado a la defensa y desde esa perspectiva ambos pueden reexamen del inadmitido? Para comenzar en ese extremo. Segunda cuestión, si ya están haciendo juego, ¿cómo se llama? Teoría del juego, ¿no? ¿No? Una alternativa era solo inadmitidas. Otra, solo inadmitidas de la defensa. Otra, también inadmitidas de la Fiscalía. Les pongo esta, piensen por favor. ¿Qué pasa si desde ese capítulo que ha puesto mi doctor de resoluciones admisorias, ¿no? Que es el título, que pueden ser admitidas o inadmitidas, ¿correcto? ¿Qué pasa si el fiscal dice, no me gusta esa admisión de prueba que le han dado a la defensa? Y entonces, señor juez, le digo un plus de mis argumentos por el cual yo dije hace un momento que le debían rechazar y usted no me hizo caso, ¿no? ¿Se acuerda? Fue hace una hora. Y yo le digo, señor juez, que ahora vengo con mi plus para que usted inadmita esa prueba. Y viene la defensa y dice, oiga, señor juez, ¿usted va a hacer eso? Ah, entonces yo también. ¿Usted le ha admitido algunas a la Fiscalía, no? Señor juez, tengo 5 con mejores luces. Ahora estoy con café incluido en el break para que usted inadmita las que ha declarado admitidas del fiscal. Es de ambos lados. La doctora nos dice es de ambos lados. Así será. Y entonces, por favor, nuevamente les pido su medio minuto de silencio y reflexionen si es posible que extendamos hasta tales ámbitos la decisión del juez y a dónde esto llegaría. Medio minutito, pensemos, mi doc. Ok, terminó, stop, ya no piensen mucho, se me van a quemar. Ok, amigos, pequeño tema el del reexamen, ¿no? Pequeño tema, como dijeran los pequeños gigantes, ¿ah? O cómo ver el universo detrás de un grano de arena, dijera William Blake. Son pequeños ensayos, juegos que hacemos. La idea no es que hay que quedarnos en la gramática, creo, ¿no? La idea es tratar de entender un poco el sentido de estas que son nuestras herramientas y cuál de estas nos puede dar una mejor lógica de funcionamiento de sistema. ¿Correcto? De funcionamiento de sistema. ¿Por qué han dicho que es inimpugnable? A ver, tratemos de recordar. ¿Ustedes se acuerdan cómo era nuestro juicio con el antiguo código? Doctor, seguimos con el antiguo código. Ya pues, pero me opongo. Apelo. Improcedente. Nulo. Queja. Requejo. ¿No? Quejo directo. Y por cada prueba podía ser.
Y hasta por cada pregunta. ¿Por qué nos dijo la norma? Principio de legalidad recursal, lo central. Si la norma no lo dice, no es. No es recurrible. Ya. Y nos han puesto de manera explícita en un artículo en prueba, nos dice, las decisiones en relación a prueba son inimpugnables. Entre otras razones también para darle esa agilidad necesaria de la etapa intermedia, que no se me vuelva un juicio, ¿no?, de estos que ya no hemos querido volver. Pero sin embargo, nos brinda algunos tópicos para reiterancia, ¿no?, y para el reexamen. La idea tampoco es duplicar toda la etapa intermedia de la parte probatoria, ¿no? Y yo creo que puede existir alguna posibilidad de que en efecto la contraparte le pida al juez que vuelva a examinar la admisión. Pareciera ser que por ahí alguna interpretación extensiva del artículo nos pueda permitir aquello, más aún cuando dice, muy bien la doctora nos precisa, Ministerio Público y demás sujetos procesales, ¿no? Pero yo creo que estos deben ser situaciones verdaderamente excepcionales, ¿no? Verdaderamente excepcionales, porque para temas de derecho probatorio, ¿correcto?, para temas de derecho probatorio, vamos a entender de que ya cuando se ha admitido la prueba y es inimpugnable tal situación, bueno, pues nos vamos a ver con ellas, ¿dónde? En juicio, ¿no? Y se va a ver en ese escenario y que nade la prueba y que exista la prueba y que se dote, ¿no? Y ya para eso ha habido un contradictorio y esto. Parece ser que deberíamos reflexionar principalmente en relación a las inadmisiones, porque si se inadmite la prueba, o puede surgir una impunidad para el fiscal, o puede surgir quizás una indefensión por parte de la defensa, ¿no? Entonces los costos serían mayores si no se revisa una inadmisión, ¿no?, que lo contrario. Y entonces desde esa perspectiva me parece que la lógica podríamos tenerlo para igualdad de armas, para las inadmisiones, ¿no? Y muy, que parezca prueba de oficio, ¿no?, que parezca unicornio, ¿no?, sea el tema de la discusión, de la vuelta a la discusión a la admisión. Me parece. Doctor, ¿a qué artículo? 155. Ese es el reexamen, ¿no? Hay que utilizar bien los términos. Uno es reexamen y el otro es reiterancia. Ya no más vamos a confundir estos términos. Porque ahora se escucha en juicio, se inicia juicio y dice, señor magistrado, quiero pedir reexamen. ¿What? No hay reexamen en juicio. ¿Qué es lo que hay? Reiterancia. ¿Qué es lo que hay? Reiterancia. ¿Qué es lo que hay? Reiterancia. Muy bien. Ok, doctora, muy bien. Esto es irrecurrible la decisión del juez en el caso de reexamen, cuando dice no pide reexamen y rechaza, eso es irrecurrible, porque no lo dice, pero se solicita. Sí, irrecurrible. No hay recursos. Porque en el caso, bueno, también lo dice expresamente, en el caso de la reiterancia, sí lo dice expresamente que es irrecurrible, pero no lo dice. Irrecurrible, porque hay una cláusula general que describe que para todas las disposiciones de prueba son irrecurribles. ¿Correcto? Así lo dicen los preceptos generales. No me pregunten artículos porque soy malísimo para recordar números. ¿Ya? Ok, sigo avanzando. ¿Por qué he hecho esta pequeña reflexión? ¿Ya? ¿Por qué he hecho esta pequeña reflexión? Porque vamos a hablar de reexamen. De reexamen, ¿correcto? Y el nuevo Código Procesal Penal, salvo algunas precisiones del tema de que el juez puede reexaminar lo dispuesto por el fiscal, y entonces tenemos que poner, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, salvo ese aspecto, ¿correcto?
el reexamen por antonomasia es cuando la persona vuelve a examinar su decisión. Y entonces, principio de intervención indiciaria, ya sabemos que ese es el objeto correcto para ingresar a estas restricciones. Por el tiempo, les pido disculpas por favor, porque nos hemos corrido muchísimo tiempo, pero me parece que era importante esto. Se dan los temas del control de las comunicaciones y documentos privados, ¿no? Acá vamos a ver en el PowerPoint, que a ustedes con mayor detenimiento, cuándo es que se hacen la búsqueda en documentos privados y el derecho fundamental a la inviolabilidad de la documentación privada y las telecomunicaciones también. Aquí estamos desarrollando el tema de la interceptación, la incautación y la apertura, los pasos que estos se dan, el plazo que este también describe y tiene, la ejecución del mismo, ¿correcto? También los temas de intervención postal a propósito de las nuevas normas precisadas, intervención de las comunicaciones, los llamados chuponeos legales, ¿no? Legales, ¿no? Ya lo describe el inciso 10 del artículo 2 de la Constitución, las comunicaciones y telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandato motivado del juez con las garantías de la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva el examen. Doctor, no había visto este artículo, todos los días que llego me ven mi correo, me ven mi agenda, me ven todas mis cosas en la casa. No hay reserva y esa garantía constitucional no se aplica en mi hogar, doctor. No hablemos de esas cosas por este momento. ¿Ya, muchachos? Hablemos, por favor, y culpa de ustedes por dar la clave. Doctor, es que esa es ahora la prueba del amor. Esa es otra cosa. Presupuestos, nos dice, existencia de suficientes elementos de convicción. Y sí, y qué bueno que se pida los suficientes elementos de convicción, ¿no? Porque ¿qué vamos a afectar? Entonces tenemos que pedir nuestros suficientes elementos de prueba. Y el juez tiene que decir, a ver, ¿dónde está tu listita de lavandería? No que no hay, sí hay, sino que no quieres ver o no lo estás interpretando bien o no le estás dando la forma adecuada. A ver, trae, ¿qué tienes? Este testigo dijo A, B, C, D. Muy bien, el testigo son un medio de prueba a hacer en juicio, pero ahorita como fuente probatoria, ¿correcto? Me da un sinnúmero de elementos de convicción a este nivel. Entonces tú puedes, con este elemento, este dato, acá tenemos algo. Muy bien. ¿Qué más tienes? La inspección. Perfecto. ¿Y qué te dio la inspección en ese momento? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Correcto? Entonces la idea es tener nuestros suficientes elementos de convicción. Segundo punto, nuestra necesidad de la medida. Estamos hablando de temas de proporcionalidad, ¿no? Y cuando se habla de tema de proporcionalidad, se habla de ¿qué? ¿Cuáles son los subprincipios de la proporcionalidad? Y adecuación. Y adecuación. Y entonces nos dice acá, ¿cuál es la necesidad de esta medida? Y cuando hablamos de necesidad, quizás también estamos hablando de nuestra urgencia para hacerlo ahora, ¿no? ¿En cuánto tiempo? ¿Correcto? ¿Por qué motivo? ¿Por qué este y por qué no el otro? ¿No? Y que la pena sea superior a 4 años, porque estos interceptar el teléfono es algo que durísimo, ¿no? Durísimo, está afectando, es como ingresar a nuestra habitación, a nuestra cama, lo más privado que es, ¿no? Y entonces es increíble. Entonces él dice, la norma y dice, mira, solamente para delitos graves, ese es el mensaje, ¿no? No vayas a estar chuponeando por lesiones, pero doctor, chuponean hasta por adulterio, doctor. Esas son, ya les he dicho, otras cosas. ¿Ya? Acá es por delitos
que tengan mayor a 4 años. Procedimiento, el fiscal podrá solicitar la intervención de las comunicaciones. El juez de investigación procesal lo resolverá emitiendo una orden judicial motivada, ¿no? La orden judicial deberá identificar a la autoridad que se encargará de la interceptación, la grabación y el registro. Grabación distinto a registro. Nombre y dirección de la persona afectada. Identidad del teléfono u otro medio de telecomunicación a intervenir. Las empresas de telecomunicaciones posibilitarán la diligencia de intervención y grabación y el funcionario encargado de interceptar. Quiero pasar, me he ido de tiempo ya. Acá ustedes van a ver los temas de aseguramiento, de incautación de documentos privados, también bonito con sus gráficos, está clarísimo, muy entendido, ¿correcto? Estos son, sí, les están pasando todas las diapositivas. ¿Tampoco lo de flagrancia? Hoy día le van a... Ricardo, si no nos ponen 10 puntos menos, ¿eh? Aquí está todo lindo y acá también hablamos del reexamen de la prueba, donde dice, ¿de qué? ¿El reexamen de qué? De lo que hemos hablado, de lo del control de comunicaciones y documentos privados, ¿no? Entonces el artículo 155.4, ¿lo puede ubicar, doctor? Dice, los autos que decidan sobre la admisión de pruebas, dice, puede ser objeto de reexamen. Bueno, estas algunas diferencias, ¿no? 204, aquí están algunas diferencias de las que hemos estado hablando, ¿no? Y acá también hemos hablado de algo de ello. El reexamen de la incautación, también miren, ve, los propietarios de buena fe de los bienes que no intervinieron en el delito investigado pueden solicitar, ¿qué dice? Reexamen. Dice, previa audiencia el juez emite el auto del reexamen. Pero es el mismo, ¿no? Es al mismo que lo planteó, ¿no? Y entonces en el reexamen del control de interceptación e incautación postal dice, cumplida la diligencia, o sea, ya se ejecutó, de interceptación, se pondrá a disposición de las partes y se podrá instar el reexamen en el plazo de ¿qué? De 3 días. Y hemos visto todos los alcances de lo que nos puede dar para el reexamen. Primero, acreditación de las partes, defensor y los demás partes, la parte que solicite el reexamen, el fiscal expondrá sus argumentos para el desarrollo y el juez decidirá si la diligencia se llevó a cabo correctamente, ¿no? El reexamen, una vez ejecutada la medida, se pondrá en conocimiento el imputado de todo lo actuado y podrá instar el reexamen judicial dentro del plazo de 3 días. Correcto. Se acredita a las partes, la parte que solicite el reexamen toma la palabra, precisa las cosas, le corre en traslado al fiscal y el juez decide, ¿no? La audiencia dice conforme lo describe el 234.2 para los efectos del aseguramiento e incautación en el caso de los documentos privados, ¿correcto? Rige lo pertinente, lo dispuesto en el 231 y lo pertinente para el 231 nos hablan de los temas de reexamen. Dice que se desarrolla el reexamen, pero habría que verificar, ¿correcto?, en qué casos se aplica y en qué casos no se aplica, ¿no? Ahora, es bueno precisar que para este tema de búsqueda y restricción de derechos, en los únicos artículos donde nos invitan a hacer los reexámenes de estas que restringen derechos para búsqueda de pruebas, porque lo que habíamos estado hablando eran de admisión e inadmisión, ¿de qué? De la prueba misma que se ofrece, ¿no? En este caso es de las que restringen derecho, no de la prueba obtenida necesariamente, ¿no? Pero que sin embargo esa misma actuación puede ser discutida también por ilegal y discutirlo en buena ley, ¿cierto? Que puede llevar incluso los niveles de discusión, pueden ser a nivel de reexámenes, ¿correcto? Los niveles de discusión, pero como pueden ser también llevados a nivel de ¿qué? De etapa intermedia.
ese otro aspecto de los temas de prueba ilícita se discuten en prueba ilícita. ¿Se discuten qué? ¿Los temas de admisión probatoria o inadmisión probatoria? Los temas de prueba ilícita, se discute los temas de admisión o inadmisión. Entonces el fiscal viene y ofrece su prueba, pero la defensa dice, señor, han violado mis derechos. ¿Correcto? Han violado mis derechos. Y entonces, normalmente se va a discutir, es que la admisión y la admisión son las dos caras de una moneda, ¿no? Son las dos caras de una moneda. Porque yo puedo decirle, señor, y esos son quizás los temas muy, muy excepcionales. Muy excepcionales, ¿correcto? En las cuales se está admitiendo una prueba que es ilícita y entonces yo voy a entrar a discutir del por qué no se debió admitir. O quizás antes de su admisión decir por qué esta no se debe admitir, ¿no? Y desde esa perspectiva, ¿correcto? Y cuando estamos hablando de reexamen para interceptaciones telefónicas, por ejemplo, es dable y es justo escenarios interesantes para discutir sobre temas de licitud o ilicitud. Que ese es todo un capítulo, amigos. Podemos hablar sobre la ilicitud probatoria, primero sobre la regla de exclusión y luego sobre las excepciones a la regla de exclusión. Y es todo un taller. Lo importante que quiero que quede claro es que el nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 8.2 del título preliminar, dice que no van a tener eficacia, ¿correcto? Que no van a tener validez las pruebas que han sido obtenidas con vulneración al contenido esencial de los derechos fundamentales. Entonces acá van ustedes a observar cuál es la corriente europea en relación, porque nosotros al decir que no van a tener eficacia o validez jurídica los que afectan el contenido esencial de los derechos fundamentales, ya hemos optado por una teoría de los derechos fundamentales, que es los que nos informan y nos dicen que todos los derechos fundamentales tienen una parte disponible y una parte indisponible. ¿Correcto? Pero esta teoría de los derechos fundamentales me parece que no necesariamente es contraria o se opone a la tesis norteamericana, anglosajona, donde se nos describe toditita las causas que se puede excepcionar esta regla de exclusión. Y entonces parece ser que esta corriente europea de la afectación del contenido de los derechos fundamentales, ¿correcto?, es bajo criterios de proporcionalidad y habría que ver, ¿no?, en cada caso, ponderar en cada caso si se ha afectado o no el contenido esencial, pero me parece que esa es la parte general de este aspecto de la prueba ilícita, y la parte especial vendrían a ser todas esas excepciones a la regla de exclusión. Es más, en nuestro código incluso se ha legislado una excepción, el del ámbito jurídico, en el título preliminar. ¿Cómo? A favor. ¿Qué artículo es, doctora? Mi doctor, usted tiene hartos puntos. Artículo 8 del título preliminar, revísenlo. Incluso se ha legislado, correcto, una excepción de regla de exclusión, que es cuando se haya obtenido una prueba vulnerando estos derechos, pero esa prueba sea a favor del imputado. Se me ocurre que el mismo fue el que afectó que realizó estas violaciones, pero justo para ofrecer a la instancia la prueba de su inocencia. Entonces el sistema le dice, señor acusado, esa prueba no vale, la prueba de su inocencia no vale porque fue obtenida ilícitamente, ¿no? Entonces la norma dice, si estas vulneraciones, la prueba está obtenida a su favor, ¿correcto?, es a su beneficio, a beneficio del imputado, entonces consideramos que no se debería excluir el material probatorio, ¿no?
Otras discusiones pueden ser si justo esta prueba a favor de inocencia justo estaba en manos de la contraparte o del agraviado, ¿correcto? Y para obtenerla en efecto es que violó el domicilio del agraviado, donde tenía la prueba de su inocencia. Y el agraviado dice, me ha violado el domicilio, yo lo tenía escondida la prueba. ¿No? ¿Correcto? Bueno, se hacen juicios de ponderación. La idea concreta de ese caso, por ejemplo, es de que en efecto el delito del cual yo estoy hablando y persiguiendo, la idea es que se entiende que sea mayor a la violación que se está realizando para obtener la prueba, ¿no? Porque si no, no tendría los niveles de legitimidad o justicia. Pero esos son los riesgos que nos tomamos cuando legislamos una excepción. Ese es el único caso. En el resto de casos no se ha legislado y entonces tenemos casos como por ejemplo, en Norteamérica desde la década del 1914, ya se habían descrito las excepciones a la regla de exclusión. O sea, desde ahí se dio las excepciones a la regla de exclusión, el desarrollo de la prueba ilícita fue una construcción jurisprudencial. Miren lo que dice, y ya con esto termino, el caso Weeks versus Estados Unidos. Si las cartas y los documentos privados pueden ser de este modo confiscados y retenidos y usadas en evidencia contra un ciudadano acusado de una ofensa, la protección de la Cuarta Enmienda, que declara su derecho contra tales registros y confiscaciones, no tiene valor. Los esfuerzos por los tribunales y de sus funcionarios por punir al culpable, loables en sí mismos, no deben ser socorridos con el sacrificio de aquellas garantías y principios, los cuales han resultado en su incorporación de la ley fundamental de la tierra por años de empeños y sufrimientos. Llegamos a la conclusión de que las cartas en cuestión fueron tomadas desde la casa del acusado por un agente de los Estados Unidos, actuando bajo ese ministerio de su cargo, en directa violación de los derechos constitucionales. Al mantenerlas y permitir su uso en el probatorio, estimamos se cometió un error perjudicial, dado que los papeles y propiedades confiscados por la policía no aparece que aquellos actuaron bajo ningún título de autoridad federal que habría hecho aplicable la enmienda en tales consideraciones. Resulta que la sentencia del inferior debe ser revocada y lo revocaron 1914. Ese me parece que es una de las grandes enseñanzas del sistema norteamericano para el mundo. Hace 100 años. Hace 100 años. Y quiero terminar con esto para darle el pase a Ricardo. Esto, detrás de este tema de la prueba ilícita, y quiero terminar con esta reflexión, la base de la prueba ilícita, la exclusión de la prueba ilícita dentro de un sistema, tiene una base de legitimidad. Su base es moral. Ustedes imaginan perseguir y que los metan en prisión a los que violan el domicilio con pruebas de la fiscalía o la policía que han sido obtenidas violando domicilio. ¿Ustedes imaginan condenar las torturas con pruebas obtenidas a través de la tortura? ¿De qué fiscal o de qué policía estamos hablando cuando lleve una prueba, digamos, con esas manchas? ¿Con qué calidad va a sostenerlo en juicio? Entonces no es un tema, no, cuando se discute sobre prueba ilícita, lo que se está discutiendo en realidad y lo que se está decidiendo es la legitimación del sistema, de todo el sistema. Pero hay muchísimas excepciones, lo hablaremos en otro momento. Chao.